Radio Arequipa Internacional, vía Internet al mundo, presenta su programa Política en Serio. Una visión humanista en la conducción de Yamir Ramírez. Buenas tardes, así comenzamos Política en Serio. ¿Por qué un programa de política? Porque la política, para el común de los ciudadanos, es lo que nos muestra burdamente los medios de comunicación, es decir, el escándalo, la reyerta, el acomodo, el negociado, etc. Y si bien este es un aspecto real de la política, también la política tiene otra cara, tiene otros aspectos, y que se relacionan más con los ideales, con la filosofía, con esos aspectos que nos interesan plasmarlos en este programa. Por este motivo es que estamos lanzando este 17 de junio a las 5 p.m. este programa Política en Serio, una visión humanista. Muy bien, este programa se ha inspirado en otros programas. Concretamente en un programa que se llama Filosofía Aquí y Ahora. Y es un programa muy lindo, muy bello, muy ameno, que lo pueden ver a través de internet. Este programa lo lanzó la Televisión Nacional Argentina. Es un programa de muy buena calidad, que lo dirigió José Pablo Feynman a través de varias temporadas. Y trata de temas tan básicos para la filosofía. Empieza a hablar de Descartes, que también lo vamos a tocar aquí, e inclusive habla, creo que es en su cuarta temporada, sobre Mariátegui, el pensador peruano. Habla sobre distintos aspectos, habla sobre Cuba, habla sobre el capitalismo, habla sobre Sartre, y en fin. Y es en este programa, y otros más, en los que nos hemos inspirado. O sea, si allá en Argentina, y obviamente los recursos de una televisión nacional son inmensos, ¿por qué no poder hacer acá, en Perú, un programa de política? De una manera organizada y de una forma que sea fácilmente entendible a la mayoría de los ciudadanos. Muy bien. Por otro lado, ¿por qué una visión humanista? Para hablarles un poco del humanismo, les dije que íbamos a hablar un poco de Descartes, y vamos a empezar a hablar de Descartes un poco ahora. Descartes, un filósofo francés, en 1637 lanza un libro que se llama El discurso del método, un libro pequeño. Y Descartes no era muy valiente, por eso el discurso del método le puso ese nombre, discurso, como si fuese simplemente un diálogo, no le llamó tratado del método o algo así, porque en aquel entonces, en 1637, estaba instaurada la Inquisición. Y la Inquisición no permitía, obviamente, pensar muy libremente. Y un pensador, un filósofo, necesita de un espacio libre para poder expresar sus ideas. ¿Y qué ideas expresaba Descartes? Descartes trataba de organizar metodológicamente el pensamiento. Y empezó este método partiendo de la duda. Empezó a dudar de todo, inclusive dudó de Dios. Ahora, como les decía, dudar de Dios en plena Inquisición, era un tanto peligroso. Y por eso Descartes se va a Holanda y lanza su libro desde Holanda, ¿no? Y lo lanza como un discurso, no como un tratado. Muy bien. Mientras Descartes iba dudando de Dios, iba dudando de las cosas que tenía enfrente, dudaba de sí mismo, y dijo: hay algo de lo que no puedo dudar. Y ese algo de lo que no podía dudar era de su duda. Entonces,
no podía dudar de su duda. Y lo segundo que dijo es que su duda proviene obviamente de su pensamiento. Y de ahí nace la famosa frase, pienso, luego existo. De esta manera, de una forma metodológica, Descartes había descubierto la existencia del sujeto, a través de la duda, a través del pensamiento. Ahora, Descartes, al descubrir al sujeto, pone a este sujeto y a la razón cartesiana en la centralidad. Esta centralidad, o en base a esta centralidad, es que se genera el humanismo. Por lo tanto, se dice que el humanismo es una concepción que toma como punto de partida epistemológico fundamental al hombre. ¿Sí? Muy bien. Ahora, epistemológico quiere decir que se refiere al pensamiento científico sobre la realidad. Muy bien. Ahora vamos a tratar, a través de este programa, vamos a llegar a una segunda aproximación de lo que es el humanismo. ¿Por qué? Porque de 1637 al 2012, el año que estamos emitiendo este programa, las cosas han cambiado muchísimo. No es lo mismo pensar o partir a partir de las cosas que se conocían en el medioevo a partir de un humanismo que se conoce en pleno siglo XXI. ¿Sí? Hay una segunda aproximación que podemos hacer y es una aproximación sencilla, fácil y también muy ordenada. Podemos partir en base a la evolución y en base a las cosas que conocemos e ignoramos. Como les decía, en el medioevo se conocían algunas cosas, hoy día se conocen otras. Sabemos que este universo que todos habitamos nace o tiene su punto inaugural en la gran explosión. Si antes hubo algo, no lo conocemos, ¿no? Pero de lo que sí sabemos es de que este universo que habitamos tiene su punto de origen en la gran explosión. Ahora, la gran explosión, aparte de ser el evento inaugural, manifiesta dos cosas. A partir de la gran explosión existe una dualidad que Einstein la plasmó muy bien, ¿no? A través de su famosa fórmula, que la energía es igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado. ¿Qué dice esta? ¿Cuál es la interpretación de esta fórmula? Simplemente de que la energía y la materia son la misma cosa. Son la misma cosa. Hablar de materia, hablar de energía, es hablar de dos aspectos de la misma cosa. ¿Sí? Ahora, con la gran explosión hay también un escenario que se crea, y es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es, por decirlo así, un escenario. Imagínense, se pueden imaginar, no sé, una obra de teatro, ¿no? Donde el teatro es el espacio y es el tiempo. Y la materia y la energía, o mejor dicho, materia y energía, son los actores en este teatro. Ahora, una cosa curiosa, que vale la pena decirlo, es que esta materia y esta energía deforman el espacio-tiempo. En buena cuenta lo curvan. Ahora, la manifestación de esa curvatura es un fenómeno que todos nosotros lo experimentamos a diario. Ese fenómeno es la gravedad. Todas esas cosas que les digo no son novedad, por ejemplo, para los chicos que estudian física en la universidad, ¿no? Todos los que llevan los cursos de física, de relatividad, bueno, esto lo conocen casi con
como pan nuestro de cada día, ¿no? Sobre todo la gente de física, obviamente, ¿no? Ahora, esta gravedad de la cual les estaba hablando es la manifestación de esa curvatura. Einstein en algún momento agarra, cuando descubre esa curvatura, que la gravedad era una curvatura, propuso los agujeros negros antes de que siquiera alguien hubiese visto un agujero negro. Y bueno, fue uno de los grandes descubrimientos de Einstein, llegar a los agujeros negros de una forma teórica antes de que se pueda visualizar en la práctica. Muy bien. Ahora ya sabemos de la gran explosión, ya sabemos de la materia-energía, ya sabemos del espacio-tiempo, ya sabemos de la gravedad. Pero, muy bien, esta materia, esta energía, se va organizando después de la gran explosión en galaxias, en sistemas planetarios, y todo eso, de alguna manera, detalles más, detalles menos, lo sabemos. Sabemos que en un punto de la Vía Láctea existe una estrella que nosotros la conocemos como Sol, y alrededor de ese Sol giran los planetas, y el tercer planeta dentro de ese sistema es la Tierra. Todo eso lo conocemos. Y sabemos detalles más, detalles menos, cómo ha sido esta evolución. Muy bien, pero lo que no sabemos, algo de lo que no se tiene una idea clara, es cómo esta materia en un momento empieza a autoduplicarse. Cómo es un pedazo de materia podría hacer réplicas de sí misma. Y cómo a partir de esto, este cacho de materia que hace réplicas de sí mismo empieza a evolucionar. Y empiezan a aparecer los seres vivos sobre este tercer planeta y finalmente los hombres, nosotros. Muy bien, no sabemos concretamente en cómo se genera la vida. Eso es algo que desconocemos. Pero lo que sí sabemos es que todo ser vivo presenta dos contradicciones. Es decir, a partir de ese momento que no conocemos, donde se genera la vida, aparecen dos contradicciones. La primera contradicción es evidentemente material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se relaciona con la vida y la muerte. Mejor dicho, es la vida y la muerte. Esa es una contradicción. Esa es la primera contradicción que tiene todo ser vivo. Y la segunda contradicción que lo tienen los seres vivos a partir de cierto grado es una contradicción psicológica, que es el sufrimiento y la felicidad. ¿Sí? Entonces tenemos dos contradicciones, una evidentemente material y otra evidentemente relacionada con la psique. Ahora, esa es otra aproximación al humanismo. ¿Por qué? Porque el humanismo reconoce en el hombre estas dos contradicciones. ¿Sí? Ahora, si regresamos al sujeto cartesiano que decía pienso, luego existo, se puede decir o se puede reconocer la existencia del cuerpo y de la psique a través de este pensamiento. ¿Sí? Y decir que el sujeto cartesiano, al reconocerse a sí mismo, reconoce tanto su cuerpo como su psique y reconoce estas dos contradicciones que hemos mencionado. Por lo tanto, a lo largo de estos programas vamos a hablar
cuál es la función política desde el humanismo para resolver, o cómo el humanismo enfrenta estas dos contradicciones. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, como ya les dije, el humanismo reconoce la vida y la muerte, así como la felicidad y el sufrimiento, y los reconoce como inherentes a todos los sujetos. A usted, a mí, al vecino. El humanismo reconoce que todos estamos en esta vida y estamos de paso. Y reconoce que durante ese paso somos capaces de experimentar la felicidad y el sufrimiento. Muy bien. Entonces, en esta breve introducción les hemos presentado lo que pretendemos hacer con este programa. Hablar de política, hablarla de una manera organizada y hablarla desde el punto de vista del humanismo. Poner al hombre en la centralidad y como lo más preciado. Como lo más preciado. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos que hablar de conceptos básicos. Y un concepto básico es definir qué es la política. Ahora, la política es... El concepto sobre política es bien simple, el que vamos a utilizar acá. La política es la lucha por el poder. Donde ustedes vean lucha por el poder, por ahí más o menos ya tienen que ir intuyendo que quizás está la política. Pero ¿cuál es el objetivo de esta lucha? El objetivo de esta lucha es implantar un sistema ideológico o un programa de gobierno. Ahora, por eso la política está muy relacionada con la ideología. Es más, en nuestro país, por ejemplo, cuando uno quiere formar un partido político, cuando quiere inscribir un partido político, uno tiene que presentar un documento que es el ideario del partido. ¿Cuáles son las ideas que este partido promueve y que implantaría de llegar al poder? Valgan verdades, los partidos políticos, si bien presentan sus idearios, los idearios muchas veces tienen mucho que desear o muchas veces no son idearios. Y nada, así están las cosas por aquí. Muy bien. Ahora, los idearios promueven ideales y los idearios obviamente plasman la ideología de un partido en el papel. Ahora, estas ideologías están relacionadas con los sistemas filosóficos. Es por eso que nosotros hemos empezado este programa tocando aspectos muy generales de lo que es el humanismo y dando pautas generales de nuestro enfoque, de cuál va a ser el enfoque político a través de estos programas. Muy bien. Ahora, ya sabemos qué es la política, nuevamente se los digo. La política simplemente es la lucha por el poder para implantar una ideología o un plan de gobierno. Felizmente, o para redondear estas ideas, para darles algunos ejemplos, en el caso de nuestro país, nosotros hacemos esto mediante elecciones. ¿No? Acá se lucha por el poder mediante las elecciones, mediante un sistema democrático. Todos, cada 5 años, escogemos al presidente, ahí hay una confrontación de ideas a través de los medios de comunicación. Bueno, muchas veces esta confrontación de ideas no tiene el nivel que todos quisiéramos o que todos esperaríamos, y todos en las urnas votamos. Pero hay confrontaciones que no son tan ordenadas ni tan organizadas. Por ejemplo, si ustedes ponen al día de hoy en internet la palabra Siria en cualquiera de sus buscadores,
Bueno, lo que van a encontrar es que en Siria hay una lucha por el poder, pero que no es de lo más gentil que digamos. Hay una gran cantidad de muertos y por ejemplo, ¿no? Acá en las noticias dice: rebeldes atacan capital Siria, crece presión a Rusia. Y es que lo que hay en Siria en estos momentos es una lucha por el poder, no solamente entre los mismos sirios, sino que hay componentes internacionales. Por un lado está Europa y Estados Unidos, que buscan el control sobre Siria para tener una mejor posición, o se presume que para tener una mejor posición de un eventual ataque a Irán. Y por otro lado, Irán tiene el apoyo de China y de Rusia. Alguien dirá: ¿quién es el bueno, quién es el malo en esta situación? Bueno, digamos que el bueno o malo en estas situaciones muchas veces no existen, ¿no? Pero definitivamente quienes en estos momentos pagan las consecuencias de esta lucha política por el poder es el pueblo sirio, porque esta lucha ha degenerado en una guerra civil. Y cuando se tiene un cuadro de esas magnitudes, la violación a los derechos humanos es casi sistemática, ¿no?, de ambos bandos. Por otro lado, acá hemos tenido cosas similares, aunque no de los extremos a los que se ha llegado en Siria. A partir de los años 80, como todos recordamos, aparece un grupo autodenominado Sendero Luminoso, que bajo una ideología, según ellos, marxista, leninista, maoísta, y reforzada por un pensamiento que le llamaban Gonzalo, generó muchas muertes de compatriotas peruanos, sobre todo en la Sierra Central, donde también la respuesta del Estado peruano no fue la que hubiésemos deseado, ¿no? Y a la final la población civil es la que ha pagado muchas de estas irresponsabilidades. Por eso, y por el valor que uno le tiene que dar a la vida, es que es preferible, es deseable que los sistemas o que la lucha por el poder sea democrática. Es mucho menos traumático, es mucho menos doloroso ir organizadamente a expresar su opinión a través del voto, que hacerlo a través de las armas. Esto evita mucho sufrimiento, esto valora la vida, y por eso una democracia buena, mala, media coja, si es democracia, por ese simple hecho de que en democracia a un gobernante se le puede destituir mediante el voto, es suficiente razón para defenderla. Y a través de este programa, aparte de hablar de aspectos básicos de la política, vamos a subrayar también ese amor a la vida, ¿sí? Por eso les quiero dar 1000 gracias por escucharnos. Esta es la primera parte de nuestro programa. Entonces volvemos en breves momentos. Asistenteweb.com. Las mejores páginas web del Perú ahora están a tu alcance, porque si tu negocio no está en internet, no existe. Ahora podrás contar con el mejor servicio calificado en dominios, hosting, televisión y radio por internet y mucho más en www.asistenteweb.com. Las mejores empresas están con nosotros. Únete a esta línea. Asistenteweb.com. Muy bien. Por lo tanto, el humanismo toma de ambos, toma de izquierda y toma de derecha. Y valgan verdades, hay cosas que la izquierda ortodoxa, clásica, como se concebía antes, son cosas que no se pueden sostener al día de hoy, ¿no? Por ejemplo,
un Estado excesivamente grande, ya se sabe a estas alturas de que genera corrupción. Por otro lado, el capitalismo tal cual se esgrimió en la Revolución Francesa, también en estos momentos es insostenible. Es insostenible porque se decía que el mercado lo podía regular todo, que había una mano mágica detrás de la oferta y la demanda, y vemos que no es tan así, porque en estos momentos también Estados Unidos y Europa sufren una de sus peores crisis. Hace semanas en España se ha tenido que elevar el IVA, lo que se puede entender como el impuesto general a las ventas acá. Se están recortando beneficios laborales y vamos, todo el hemisferio norte está pasando una de sus peores crisis económicas, justamente por exacerbar ese amor al libre comercio, ¿no? Que a la final se ha convertido en un libertinaje y que a la final han hecho de que los bancos se consuman prácticamente a la gente. La crisis inmobiliaria, dicho sea de paso, y esto lo quiero mencionar, hay un video muy muy didáctico en internet sobre la crisis en España. Dura unos 2-3 minutos, que expresa cómo, o que muestra cómo se genera esta crisis inmobiliaria. En la medida de lo posible se los vamos a colgar en la página de Radio Arequipa, www.radioarequipa.com, y también se lo vamos a colgar en la página de debate político en el Facebook. Vamos a continuar y ya casi para concluir les vamos a decir algunos temas que vamos a tratar en nuestra próxima emisión. En la próxima emisión vamos a hablar sobre sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirven también los partidos políticos? ¿Cuál es su función? ¿O cuál debería ser su función de los partidos políticos? Y así, bueno, punto a punto vamos a ir describiendo distintos aspectos de la política. Muy bien, entonces, con estas palabras, prácticamente ya finalizando el programa, quiero agradecerles la sintonía, el tiempo que han tenido para escuchar este primer programa de presentación y invitarlos a que nos sintonicen el próximo martes a las 5 p.m. a través de Radio Arequipa, a través de la página radioarequipa.com. Asistenteweb.com. Las mejores páginas web del Perú ahora están a tu alcance, porque si tu negocio no está en internet, no existe. Ahora podrás contar con el mejor servicio calificado en dominios, hosting, televisión y radio por internet y mucho más en www.asistenteweb.com. Las mejores empresas están con nosotros. Únete a esta. Desde los estudios de Radio Arequipa Internacional ha llegado hasta sus hogares Política en Serio. Conducción Yamir Ramírez. Agradecemos su gentil sintonía y los invitamos a otro similar. Tengan ustedes muy buenas tardes.